Iniciamos la grabación entonces del 19 del 10 del 21. Entonces decía que íbamos a continuar con rayos X. Los rayos X al principio no se sabía lo que eran, pero después se empezó a conocer que que eran ondas electromagnéticas, a las cuales costó mucho difractar porque tienen una longitud de onda muy corta. Entonces para difractarla y que se note, habría que hacerla pasar por agujeritos pero muy chiquititos. Tan chiquititos que eran imposibles de hacer en ese momento, ¿no? Y los agujeritos chiquititos por donde se hizo pasar estos rayos y se vio que eran ondas, era el espaciado interatómico entre iones que formaban cristales de ciertos materiales. Bueno, algo de eso hablamos la vez pasada. Acá hay un gráfico de una emisión de rayos X. Lo pongo en grande. Salvo estos picos, que después los va a explicar bien la mecánica cuántica, lo otro, esta parte, es todo un continuo. Fíjense que se barren desde longitudes de onda muy cortas, 30 nanómetros, pero hay una longitud de onda mínima, el espectro empieza en un lugar, y después hay un continuo que, bueno, en este caso se extiende más allá de los 500 nanómetros. O sea, este espectro donde, bueno, en el eje X está la longitud de onda que se emite y en el eje Y está la intensidad con la que se la emite. Bueno, acá en unidades arbitrarias, no importa. Este gráfico se denomina espectro, ¿no? Cuando uno pone longitud de onda o frecuencia en función de intensidad de salida. Bueno, fíjense que hay un espectro, hay todo un continuo y hay una longitud de onda mínima. Bueno, hoy vamos a seguir hablando un poquito de rayos X. Se mostró inclusive un tubo que lo generaba, ¿no? Que en este tubo, esta parte es el cátodo, el que emite electrones, y este es el ánodo. Y cuando los electrones pasan al ánodo, ahí, bueno, se desvían, como vamos a ver hoy, y se producen estos rayos X. Después hablamos de algunas otras cosas más exóticas. No importa, hoy vamos a continuar con esto, la parte 2. Bueno, para hablar también de algunas cositas exóticas, acá vemos cómo se emiten los rayos X. Estos son electrones o un electrón que es puesto en un campo magnético, y cuando uno hace pasar un electrón por un campo magnético, el electrón hace esta trayectoria, como se ve acá, ¿no? O sea que dobla permanentemente. En este caso da 2 dobleces. Bueno, cada vez que dobla, cuando una partícula dobla es porque está acelerada. Entonces ahí emite lo que se denomina radiación. Y cuando una partícula emite radiación porque así pega vueltas, se lo denomina radiación de sincrotrón. El sincrotrón es este aparato, o parte de este aparato que se ve acá, en la izquierda. Este aparato tiene un imán muy poderoso. Bueno, tiene 2 piezas magnéticas, acá solamente se muestra la de abajo. Hay una acá arriba, se forma este campo magnético que ustedes ven acá. Algo de esto ustedes vieron en electricidad y magnetismo seguramente. Entonces después lo que se hace es, bueno, generar un electrón en estas 2 piezas que están acá arriba de los imanes.
son dos cavidades metálicas, como una letra C hueca, ¿no? Metálica. Y en el centro del aparato, acá no está el detalle, hay un generador de electrones, un cátodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos ver eso en este otro dibujo. Una de las piezas metálicas se hace positiva y la otra negativa. Por ejemplo, esta pieza se hace positiva y esta negativa, pero claro, estas piezas están alimentadas con corriente alterna, o sea que en un rato esta va a ser positiva, esta negativa, un instante después van a cambiar de polaridad. Entonces acá hay un cátodo que emite electrones, y cuando emite electrones esta pieza es positiva, como se ve acá. Entonces los electrones son atraídos fuertemente, se aceleran. Cuando pasan por adentro de la pieza, que es donde está aplicado el campo magnético, doblan, como se ve acá. Cuando se acercan al borde, esta pieza que era positiva, ahora es negativa. Y esta que era negativa, ahora es positiva. Entonces el electrón que llegó acá, de repente es repelido por este borde y atraído por este borde. O sea, en este tramo, donde está fuera de las piezas metálicas, en este tramo el electrón acelera, gana velocidad. En este tramo está aplicado el campo eléctrico. Adentro de las piezas metálicas el campo eléctrico es cero, solo hay campo magnético. Entonces el electrón acelera y cuando ganó velocidad, esta pieza que era positiva, de repente cambió otra vez y se hace negativa, como se ve acá. Pero cuando se hace negativa, el electrón ya está adentro, no siente ese campo eléctrico. Tiene una velocidad grande y dobla por el campo magnético y después se vuelve a repetir el ciclo. Cuando se asoma acá, esta pieza que era positiva ahora se hace otra vez negativa y lo vuelve a escupir y vuelve a pasar a la otra media luna. Y así va dando vueltas entre estas dos medias lunas metálicas y cada vuelta gana velocidad. Y en cada vuelta esta queda, o sea, mientras está girando permanentemente, y bueno, cuando algo está girando, ustedes ya saben que está con aceleración centrípeta. O sea, una partícula, ahí el electrón está acelerado. Y bueno, una partícula acelerada emite radiación electromagnética, tal cual lo demuestra el electromagnetismo avanzado, ¿no? Bueno, acá hay cosas que no importan, como esta fórmula que me da, creo que la potencia con la que esto emite. Bueno, lo importante más o menos es el funcionamiento así conceptual de esto. Las radiaciones que emiten este dispositivo que acelera partículas, en este caso electrones, que se llama sincrotrón, está en el orden, está en la frecuencia de los rayos X. Entonces de este aparato salen rayos X. O sea, acelera electrones, pero también produce una intensa radiación X. Bueno, ese aparatito que ustedes vieron ahí, los hay chiquititos y los hay de tamaño grandote, como ustedes pueden ver acá esto, ¿no? Fíjense lo que son los autos y fíjense lo que es esto, que es un sincrotrón y cuya finalidad es acelerar electrones.
Está bien, también produce rayos X y habrá que blindar para que esos rayos X no salgan afuera, porque son tan energéticos que obviamente si pasa alguien por afuera y esto no está blindado, esa radiación llega al exterior. Pero fíjense lo que es el tamaño de este ciclotrón, cuya única finalidad no es producir rayos X, sino acelerar partículas para hacer experimentos en física nuclear. Bueno, entonces vimos fuentes artificiales de rayos X, cómo se producen en forma artificial. Y bueno, cómo se producen en forma artificial los rayos X, ya lo dijimos, acelerando electrones, por ejemplo. Ojo que acelerarlos no significa necesariamente hacerles ganar velocidad. Simplemente si uno los hace doblar, ahí está cambiando la velocidad vector, ¿no? O sea que también está acelerando. Entonces, cuando uno desvía la trayectoria de los electrones, también logra generar rayos X. Entonces mostramos, el sincrotrón fue uno de ellos, los tubos de rayos X fue otro dispositivo. Mostramos dos dispositivos artificiales para producir rayos X. Pero también hay dispositivos naturales que lo producen. Por ejemplo, el planeta Júpiter. El planeta Júpiter, que es como un sol medio apagado, genera intensos campos magnéticos y también genera electrones. Y los electrones girando en esos campos magnéticos son electrones muy energéticos, con energías del orden del millón de electronvolt. Imagínense que cuando hablamos del efecto fotoeléctrico estamos hablando de 2 electronvolt, 3, 4. Y acá estamos hablando de electrones que tienen energías de millones de electronvoltios. Esos electrones son producidos por electrones sometidos a campos eléctricos generados dentro del planeta Júpiter en forma natural de millones de voltios. Y como hay campo eléctrico y hay electrones y hay campo magnético, bueno, los electrones doblan, ¿no? Y ahí se producen los rayos X. Y también hay producción de rayos X en otros procesos astrofísicos, bueno, alrededor de agujeros negros, donde las partículas antes de caer en el agujero negro alcanzan velocidades relativistas altísimas, electrones, partículas, protones que viajan a casi la velocidad de la luz y van doblando hasta que caen en el agujero negro, y eso hace que se produzcan también rayos X. O sea, también hay muchas fuentes naturales de rayos X. Bueno, como les decía, ¿cómo se producen los rayos X? Bueno, en los tubos y en varios procesos naturales se producen porque uno tiene, por ejemplo, este era el tubo, ¿no? El tubo tenía un cátodo, acá ese cátodo generaba electrones. Los electrones, en el caso del tubo de rayos X, entraban en una pieza metálica. Y una pieza metálica, por ejemplo, tiene iones positivos, espaciados, qué sé yo. Entonces este es un electrón, por ejemplo, que entra a este metal, pasa, en este caso, un poco lejos del núcleo, pero se siente atraído por el núcleo, es decir, dobla, ¿no?, hacia el núcleo y sigue viaje, porque se siente atraído, pero tiene una velocidad tal que permite seguir viaje. Pero en este cambio de velocidad, de dirección de la velocidad, bueno, el electrón está acelerado.
en ese trayecto, ¿no? Donde cambia la dirección de la velocidad. Si está acelerado, dijimos que emite rayos X. Pero un electrón que en vez de venir por acá viene más cercano al núcleo, por ejemplo supongamos que viene a una altísima velocidad, porque lo emitió el cátodo a una altísima velocidad, pasa muy cerca del núcleo y el núcleo no logra atraerlo, pero lo acelera muchísimo más que a este electrón. Lo hace doblar en un tramo más corto. Este electrón que logra escapar del núcleo, no cae sobre él, emite unos rayos X de frecuencia mayor a la que emite este electrón. Y después, por último, estarían los electrones que directamente pegan con el núcleo y pierden toda su energía, o sea, toda la energía que traían impactan y son absorbidos por el núcleo. Y toda esa energía que traían entonces se transforman en energía de rayos X. Si no entienden algo, como siempre pueden interrumpir. Bueno. Entonces la energía, digamos, pensemos en los rayos X de máxima energía que pueden producirse. Como comentamos, son debidos a los electrones que impactan contra el núcleo y bueno, de ahí son absorbidos. Es decir, este electrón trae una energía y toda esa energía pasa a transformarse en energía de los rayos X. Bueno, si uno acepta lo que ya habíamos comentado, que había dicho Einstein, que la energía de los fotones se puede escribir como h nu. En este caso, la energía del fotón correspondiente al rayo X producido por este electrón. O sea, acá hay un proceso donde un electrón, vuelvo a repetir, es enteramente absorbido por el núcleo y se emite un fotón que es consecuencia de que el electrón perdió toda su energía cinética y terminó frenado adentro del núcleo. ¿Está bien? Ese es el proceso que está siendo utilizado para generar rayos X, o uno de los procesos. Los otros son estos procesos donde la partícula, donde el electrón no pierde energía cinética, simplemente cambia la dirección de velocidad, pero bueno, eso es una aceleración y eso significa perder energía también, perder energía cinética, sí, que va a parar a los rayos X emitidos por la partícula. Entonces la energía, si nosotros miramos o queremos analizar cuál es la máxima energía de los rayos X, entonces corresponde a ese proceso donde el electrón es completamente frenado porque impacta contra el núcleo. Entonces la energía del fotón, que se puede escribir como h por la frecuencia, es la energía inicial del electrón menos la final, en este proceso, por ejemplo. Y de acá uno despeja la frecuencia fácilmente porque es E1 menos E2 sobre H, E1 menos E2 sobre H. Pero claro, cuando cuando el electrón pierde toda su energía, la final menos la inicial, ¿no?
y se transforma en energía de rayos X. Bueno, esa energía es la energía cinética que ganó con el potencial de aceleración de este tubo. Entonces yo entre ánodo y cátodo puse 10.000 voltios. Con 10.000 voltios hay electrones que van a tener una energía cinética que va a valer su carga eléctrica multiplicado por los 10.000 voltios. Y si yo digo, bueno, que toda esa energía se transformó en radiación X, la cuenta va a ser esta. EB sobre H, esa va a ser la frecuencia de los rayos X salientes. ¿Está bien? Ahora, la frecuencia, como ustedes saben, es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Si yo estoy pensando en que esa es la frecuencia máxima de radiación, recuerden que por esta formulita, energía máxima corresponde a frecuencia máxima. Esto es una constante, no H. Entonces la frecuencia máxima se va a poder escribir como la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, que va a ser la mínima posible, porque recuerden que frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales. O sea, si la frecuencia es máxima, la longitud de onda es mínima. Entonces quiere decir que esto es E por B sobre H. Recuerden que E por B es la energía cinética que ganó el electrón cuando salió del cátodo. Ganó E por B hasta que impactó acá adentro y la perdió toda. Y suponemos que toda esa energía se transformó en radiación X. O sea, de esta cuenta nosotros podemos despejar cuál es la longitud de onda mínima. Entonces sacamos de acá, me queda C por H sobre E por B. Esta cuenta, ¿no? No sé si se entiende. Quería ver si había algún chat, algo. Bueno, entonces aparentemente está todo normal, ustedes me están escuchando. Entonces esta es, como dije antes, la longitud de onda mínima que se va a producir si todo esto es así, ¿no? Como les contaba. Bueno, este valor es el que se tiene que encontrar en este dibujito, ¿no? Acá. Este lambda mínimo entonces va a depender del voltaje aplicado entre ánodo y cátodo. Fíjense que todas las otras cosas son constantes, ¿no? La constante de Planck, la velocidad de la luz y la carga del electrón. Y este es el voltaje aplicado entre ánodo y cátodo. O sea, va a depender de ese voltaje. Y bueno, efectivamente, esa frecuencia mínima de rayos X uno puede comprobar que responde a esta fórmula. ¿Está bien? Que es otra manera de comprobar que vale lo que pensaba Einstein, que el fotón tenía energía h nu. Bueno, vamos a poner esto en grande. ¿Está bien? Entonces, bueno, hemos por lo menos justificado este punto. Después hay un continuo de longitudes de onda, es decir, de frecuencias, es decir, de energías, ¿no? Porque recuerden siempre que la energía es H por la frecuencia. Entonces acá hay un continuo de energías. Desde la energía máxima, que es esta, que es cuando el electrón se supone que impacta contra el núcleo, hasta energías inferiores, que son debido a electrones que doblan poco. Vamos a decirlo así, hablando mal y pronto. ¿Hasta acá más o menos se entiende?
Sí, Jorge. Bueno, entonces, otra vez, ¿no? Acá están, esto está emitido por aquel electrón que impactó de frente contra el núcleo. Y estas energías están emitidas por aquellos electrones que pasaron cerca y siguieron viaje y perdieron un poco de energía. Recuerden, no pierdan de vista que ahora un espectro donde uno pone frecuencia o longitud de onda, y acá la potencia emitida, este eje donde uno pone longitud de onda, también uno puede poner frecuencia o también es el eje de energía, porque energía es frecuencia por constante de Planck. Bueno, En el caso de que, perdón, en el sí, caso de que pongamos frecuencia en lugar de longitud de onda, el gráfico cambiaría mucho, ¿no? claro, o sea, este gráfico Sería como al revés, ¿o se no? te invierte, claro, porque hay que tener en Claro, cuenta que la longitud de onda es inversa de la frecuencia. Pero uno bien claro, podría claro, poner, como dijiste vos, frecuencia, entonces acá habrá una frecuencia máxima de emisión de claro. rayos X. Gracias, José. Bueno, lo pongo así, estos gráficos aparecen de varias formas, como longitud, como frecuencia, como energía, y todos reciben el nombre de gráficos así de espectros. Bueno, vamos ahora a aquel efecto que habíamos hecho mención, que es el efecto Compton, para lo cual obviamente primero tuvimos que hablar de rayos X, porque el efecto Compton uno lo observa en los rayos X. Por eso hablamos primero de rayos X. ¿Y qué es el efecto Compton? Este efecto Compton, que fue observado en 1923, es el que termina de convencer a los físicos de que la luz también es una partícula. La gente no se convence que la luz es una partícula por el efecto fotoeléctrico, sino que se termina de convencer por este fenómeno. ¿Y en qué consiste este fenómeno? Este fenómeno consiste en una pequeña, pero ultra pequeña desviación en la frecuencia o en la longitud de onda de los rayos X. Cuando por ejemplo uno tiene una fuente de rayos X, los hace pasar, esos rayos salen para todos lados de esta fuente, entonces pone un colimador y el colimador hace que salga un fino haz de luz de rayos X en una dirección bien definida. Y después ese haz de rayos X... Perdón que interrumpa. Sí. Quizás ya le tienen yo pasé desapercibido. ¿Qué sería el colimador? El colimador es un dispositivo que te permite a la salida tener un haz en una sola dirección, porque vos de acá, de la fuente, largás luz para todos lados. Sí. El colimador es como decirle el espejo de una linterna que te permite formar un haz derechito, que salga más o menos derecho. ¿Está bien? Sí. Ese es el colimador. Aparece en varios aparatos la palabra colimador. Bueno, entonces de acá salía un haz de rayos X únicamente en dirección horizontal. Lo que hizo Compton es hacerlo pasar, bueno, en este caso por un bloque de parafina, no importa, un material que tenga átomos, y notó que los rayos X que salían de esta parafina, bueno, primero notó lo que esperaba, que de la parafina salga un poco de todo, salgan rayos X, pero también salgan electrones, porque los rayos X, Compton pensaba, estaba convencidísimo de que eran como granos de arena,
Y cuando esos granos de arena de altísima energía golpeasen los átomos de la parafina, y los iban a romper todos. Así que iban a arrancar electrones y también rayos X y también otras radiaciones características del material que está acá. Entonces él midió que los rayos X que salían en esta dirección horizontal tenían la misma frecuencia. Pero si uno se desviaba, tanto para arriba como para abajo, la longitud de onda o la frecuencia de esos rayos X cambiaba, pero en forma ultra leve. Y él encuentra esta fórmula para ese cambio. O sea, esto es la frecuencia o la longitud de onda, en este caso, de los rayos X de salida. Esta es la longitud de onda de los rayos X de entrada. Esta es una constante que se llama longitud de onda Compton. Y este número depende obviamente del ángulo, ¿no? Fíjense que si el ángulo que yo tomo es 0, coseno de 0 es 1, todo esto desaparece. Y me queda que si el ángulo es 0, la longitud de onda de los rayos que yo obtengo es la misma que la de los rayos que entraron. Como yo les conté recién, los rayos que salen en esta dirección tienen la misma longitud de onda de los rayos que entran a la parafina. Pero después, si este ángulo es distinto de 0, hay un pequeñísimo cambio. Porque fíjense que esta lambda c es un número muy chiquito. En nanómetros es esto. Para que se note, para que realmente se note, yo tengo que, bueno, lo que tiene que pasar para que se note es que esto sea del orden de esto. Y para un ángulo determinado, qué sé yo. Eso quiere decir que la longitud de onda de los lambda tiene que ser muy pequeña. Estos rayos X son rayos X muy duros, muy difíciles de fabricar, digamos, con tubitos así nomás. Ustedes no se sacan radiografías con estos. Vamos a ver acá el numerito que nosotros hemos visto en el gráfico para tener una idea. Fíjense en este gráfico que corresponde a un tubo de rayos X de un aparato que saca radiografías. Fíjense cuál es el lambda más chiquito, más o menos 50-30 nanómetros. Más o menos. Bueno, fíjense dónde estamos acá. 0, o sea, 30 nanómetros frente a esto es enorme. Entonces lo que sale de acá, para que se note esa ultra pequeña desviación, y tengo que largar rayos X bastante poderosos, que tengan longitudes de onda parecidas a estas. Generar eso no es fácil, pero se hizo. Y bueno, y ¿cómo lo explicó Compton esta pequeñísima desviación? La explicó simplemente porque dijo, bueno, los rayos X, encima de los que generó con esta fuente, son de muy corta longitud de onda. Y cuanto más corta longitud de onda son más parecidos a las partículas. Entonces él dijo, lo que sale de acá es un fotón, es una partícula prácticamente. Y esa partícula cuando ingresa a la parafina choca
contra los núcleos, pero también choca contra los electrones. Entonces yo voy a plantear un choque entre el fotón y el electrón, como si fueran dos pelotitas. Y en base a ese choque voy a explicar esta fórmula. Bueno, y eso es lo que hace. Entonces él considera un choque electrón-fotón. Recordemos lo que dice la relatividad especial. Los rayos X que salen son tan energéticos, que cuando impactan contra el pobre electrón de la parafina, los hace al electrón alcanza velocidades relativistas. Entonces, lo que nosotros vamos a usar son las fórmulas de cantidad de movimiento y energía relativistas. Entonces eso lo pueden ver en esta parte de relatividad que dimos. La parte 8, diapositiva 7, están las fórmulas que nosotros utilizamos acá, donde por ejemplo para una partícula sin masa, como puede ser un fotón, si la masa de reposo es 0, los fotones tienen masa de reposo nula, fíjense que todo esto se va y me queda que es la energía, se puede escribir como la cantidad de movimiento por C, o la cantidad de movimiento de la energía sobre C. Esto es lo que está acá. Pero si yo además considero que en el caso del fotón, bueno, su energía es efecto fotoeléctrico, H por nu, acá puedo poner H por nu. Entonces la cantidad de movimiento del fotón es H por nu sobre C. Eso tiene sentido, ¿no? Porque si uno dice la cantidad de movimiento del fotón, y bueno, a ver, pienso en cantidad de movimiento en mecánica, digo, la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Pero ¿y la masa del fotón es 0? Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Está bien? Bueno, esto es lo que dije recién. Los fotones que utilizó Compton son extremadamente energéticos, que hacen que los electrones alcancen velocidades del orden de la velocidad de la luz. Lo que nosotros vamos a utilizar es ¿cómo se llama? ¿Querés hablar con papá? Lo que vamos a utilizar es la conservación de la energía total y la cantidad de movimiento relativistas. Y también vamos a considerar que en este proceso donde el fotón se lleva por delante un electrón como un camión se lleva por delante un mosquito, el electrón no se desintegra. Porque el electrón, si uno le pega muy fuerte, lo puede desintegrar. Pero parece que pegarle con muchísima más energía, y en este caso no estamos en ese límite de muy alta energía. Bien. El efecto Compton, como bien dice acá abajo, bueno, va a ser una consecuencia entonces del choque entre fotones y electrones que están ligados al núcleo de los átomos de parafina, pero no tan ligados. O sea, están ligados, pero no tanto, de manera tal de que cuando llega ese fotón de rayos X, lo arranca del núcleo. Como dice acá, a diferencia del efecto fotoeléctrico,
el fotón de rayo X no es absorbido por el átomo como pasaba en el efecto fotoeléctrico, donde el fotón era completamente absorbido y el átomo escupía un electrón. Acá el fotón se llevó por delante al electrón del átomo y lo arrancó, y el fotón sigue viaje, el electrón también. Esas son las condiciones. ¿Está bien? Los postulados o el punto de partida en el que se basó Compton. Dijo el proceso, bueno, va a ser así, y yo voy a estudiar ese proceso, a ver si ese proceso es el que me explica la fórmula de esa pequeña desviación en la frecuencia de los rayos X. Entonces plantea un choque. Ahora la gente empezó a dibujar al fotón como una ondita, pero también como algo que viaja, ¿no? Como un pedacito de algo que viaja, como si fuera una partícula. Entonces ese fotón impacta contra el electrón de los átomos de parafina, lo expulsa para un lado y el fotón sale para el otro. Y bueno, como le transfiere un poco de su energía, el fotón le transfiere un poco de energía al electrón, el fotón sale con otra energía, o sea, con otra longitud de onda. Entonces, lo que hizo Compton es lo que hubieran hecho ustedes, que fue plantear la conservación de la energía. Entonces tengo la energía inicial, que es la energía que trae el fotón de rayos X, H por nu, y tengo la energía final, la energía que se lleva el fotón desviado, o sea, este fotón impactó, perdió energía y salió, ¿no? Entonces tengo la energía que se lleva el fotón desviado y tengo también la energía que corresponde al electrón. ¿Está bien? ¿Qué es esta? ¿Qué energía es esta? La del electrón. Es la energía relativista cinética del electrón. La energía relativista cinética se podía escribir como mc² menos m0c². Bueno, se podía escribir así, revísenlo eso, cómo se escribía la energía cinética de una partícula cualquiera, donde aparecía este factor gamma, ¿no?, de la relatividad. Bueno, entonces esta es la energía, la conservación de la energía. La energía que trae el fotón, energía que se lleva el fotón y energía que adquiere el electrón. Nada más que todo relativista. Y después, ¿qué más planteó? La conservación de la cantidad de movimiento. En todo choque se conserva E y cantidad de movimiento. Entonces la cantidad de movimiento, ya dijimos, bueno, la cantidad de movimiento que trae el fotón, la inicial, ya dijimos que se podía escribir como energía sobre C. Y la energía es h nu. O sea que la cantidad de movimiento en la dirección X, la cantidad de movimiento inicial está toda en la dirección X, es h nu sobre C. Y después está la cantidad de movimiento del fotón que se fue, h nu sobre C por el coseno de tita, porque quiero la dirección X. Y la cantidad de movimiento del electrón proyectada por el coseno de phi para obtener la cantidad de movimiento en la dirección X. ¿Está bien? Fíjense que acá hay un pequeño detalle, que la cantidad de movimiento inicial se considera solamente la que trae el fotón X.
Uno podría decir, pero este electrón dentro del átomo de la parafina se está moviendo. Tiene cantidad de movimiento. Sí, pero vuelvo a repetirlo. Su energía es tan pobre frente a la del fotón que ingresa, que es como decir la cantidad de movimiento de un mosquito, masa por su velocidad, comparada con la cantidad de movimiento de un camión que viene hacia él, ¿no? ¿Para qué la voy a poner la del mosquito? Pongo la del camión. ¿Está bien? Bueno. Y la cantidad de movimiento en Y, inicial no hay, es 0, y solo me queda la inicial de la final del fotón, como siempre, ¿no? H nu' sobre C, ahora por el seno del ángulo, para proyectar en Y, más la otra, que es la del electrón. ¿Está bien? Bueno. Entonces, no hace falta que ustedes se pongan a hacer estas cuentas. Pero, bueno, Nehuencito, no me lleves el celu, ¿sabes? Quédate si quieres acá. No. Perdón, estoy con mi hijado. Entonces, eliminando, no hace falta hacer esta cuenta en detalle, digo, pero lo que hizo Compton fue eliminar el ángulo tita o seno de tita y esta nu, la frecuencia con la que llega, perdón, la velocidad del electrón de las ecuaciones, y sale esto, que si uno en vez de ponerlo así pone la frecuencia como lo que es, nu es, ya saben que hay una relación inversa entre frecuencia y longitud de onda, ¿no? Donde el lambda es C sobre nu. Entonces, si uno en vez de poner nu pone el lambda, encuentra esta fórmula. Pero fíjense que esta fórmula es ni más ni menos que la que empíricamente había medido Compton. Vamos atrás. Esta que está acá, ¿no? Lambda prima es lambda más una constante por 1 menos coseno de tita. Lambda prima es lambda más una constante por 1 menos coseno de tita. Y si uno calcula el valor de la constante, encuentra sorprendentemente que coincide a la perfección con este número, 0,24 por 10 a la menos 11 metros, o sea, con la longitud de onda de Compton. Vamos acá atrás, acá está 0,0024 nanómetros, es lo mismo que lo que yo puse ahí, es esto, ¿no? Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Y el valor da tan exacto, o sea, la coincidencia es tan perfecta, que todo esto que está planteado acá debería entonces ser bastante verdadero. ¿Está bien? Entonces ahí la gente se convenció de que efectivamente el fotón golpea o puede golpear como lo hace una partícula. Es más, hay una desviación más pequeña de los fotones de salida de acá, se encuentra una desviación mucho más pequeña que uno puede reencontrar ese valor si en vez de poner acá la masa del electrón, esta es la masa de reposo del electrón, pusiera la masa de reposo del núcleo atómico.
Sí, como dije antes, si el fotón es tan energético, puede mover un núcleo atómico, arrancarlo. Pero fíjense que en ese caso, si yo acá pongo, en vez de la masa del electrón, pusiese la masa del protón, este número me daría mucho más chico. 1000 veces más chico que esto. Esto es chiquitito, imagínense, me daría 1000 veces más chiquito. La diferencia entre la frecuencia horizontal y la no horizontal sería 1000 veces menor, o sea, muy difícil de notar, pero hoy en día se puede medir. O sea que hay una desviación aún más pobre y claro, se debe a que en ese proceso no participan los electrones, la masa electrónica, sino que son choques contra directamente los protones que forman el núcleo. ¿Está bien? Bueno, entonces esto terminó, como dije antes, de convencer a la gente que efectivamente el fotón, la luz, puede golpear como una piedra. Bueno, ahí terminamos esta parte. Y ahora vamos a lo que pensó un tal de Broglie en vista de todos estos descubrimientos, ¿no? De Broglie, que fue un físico de 1900 y pico, pensó que que si había situaciones donde la luz se comportaba como partículas, seguramente deberían existir situaciones donde las partículas se comporten como onda, como luz. En ese caso la partícula no se estudiaban otras partículas, la partícula era el electrón. Entonces, de Broglie postula que, que en general la cantidad de movimiento de una partícula, si uno utiliza la relatividad, se puede escribir como energía sobre C, pero él acá la energía la reemplaza por lo que se encuentra en el efecto fotoeléctrico, H por nu. Estamos hablando acá de la cantidad de movimiento de una partícula. Por ejemplo, para fijar ideas, pensemos en el electrón. De Broglie estaba hablando de electrones. Entonces la energía se puede escribir como H nu sobre C. Y bueno, en vez de poner nu sobre C, puedo poner 1 sobre lambda. O sea que la cantidad de movimiento de una partícula estaría ligado con algo lambda que está asociado a una onda. Entonces él dijo, vuelvo a repetir, la naturaleza debería ser simétrica. ¿Por qué si la luz, que es una onda, se manifiesta como partícula, por qué las partículas no se podrían manifestar como ondas? Con una longitud de onda que después se llamó de Broglie, que vale H sobre P, despejada de acá, ¿no? Este es un postulado. Ahora, uno se podía preguntar, ¿esa onda de qué es? ¿Qué es lo que ondula ahí, no? ¿Qué quiso decir de Broglie? Que no existen las partículas, que son, al final en el mundo son todos ondas. O no, o que existe la partícula y que además existe una onda asociada a esa partícula. O sea, existe el electrón y también existe una onda de electrón que viaja con él o junto a él, qué sé yo.
Bueno, sobre eso no fue muy ¿cómo se puede decir? Explícito en su argumento. Simplemente postuló lo que ustedes ven ahí. Bueno, si fuese una onda, pensemos en el electrón, se tendría que poder difractar o hacer interferencia y difracción con esa onda. Entonces, a partir del postulado de Broglie, al cual mucha gente adhirió por esto de que yo le digo, parece razonable que la naturaleza debería ser simétrica. Si permite a las ondas comportarse como partículas, ¿por qué no permitiría a las partículas comportarse como ondas? Entonces hubo gente que se puso a tratar de difractar partículas. ¿Cuáles? Bueno, electrones. Electrones. Bien, hablemos un poquito antes de difracción. Para difractar algo, la longitud de onda de lo que uno difracta, cuando la luz, por ejemplo, viaja hacia dos ranuras, se produce difracción e interferencia. Para que ustedes vean bien nítidas las franjas, los máximos y los mínimos, la distancia entre ranuras tiene que ser del orden de la longitud de onda. ¿Está bien? Bueno, eso sale de la óptica. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros pensamos ahora que una pelota de fútbol no es una pelota, una partícula, es una onda. La masa de medio kilo de una pelota más o menos, supongamos que se mueva a 10 km por hora. Y queremos ver qué longitud le corresponde, que es la formulita de Broglie, h sobre p. Si ustedes hacen esta cuenta, le da que la longitud de onda que le corresponde es esta. Esto, 5 por 10 a la menos 25 nanómetros, es una longitud de onda tan pequeña que un núcleo atómico es 10 trillones de veces más grande. O sea que yo, para difractar una pelota de fútbol, tendría que hacerla pasar entre dos ranuras que tengan tamaños 10 trillones de veces más chicos que un núcleo atómico. No puedo hacer eso. Está bien, bueno, porque la fórmula para la longitud de onda de una pelota me da muy pequeña porque su masa es gigante. Gigante. O sea, masa por velocidad es gigante, ¿no? ¿Profe? Sí. Y eso también sería físicamente imposible porque habría que concentrar después esa masa de la pelota Claro. En una partícula casi puntual también. Totalmente. Por eso no lo puedo hacer. Exactamente. Pero bueno, si en vez de una pelota elegimos algo más razonable, necesitamos que el numerito de acá abajo sea muy pequeño. Esto es la cantidad de movimiento, masa por velocidad. Y para que esto sea muy pequeño, bueno, podría ser una masa muy pequeña con una velocidad pequeña. ¿Tenemos cosas de masa muy pequeña? Sí, tenemos cosas de masa ultra pequeña. Por ejemplo, el electrón. Entonces lo que hicieron los muchachos estos, Davison y Germer, en 1927, bueno, fue armar este aparato que consiste en una fuente de electrones, un dispositivo acelerador, bueno, acá está toda la parte eléctrica que hace que el electrón que emita este filamento gane más o menos velocidad, que uno pueda ajustar la velocidad. Entonces uno acá tendría a la salida electrones con velocidades que yo puedo comandar cambiando la tensión entre esta pata, entre este electrodo y esto.
bueno, necesitaban ranuras. Recuerden esto, ¿no? Que vamos otra vez atrás. La longitud de onda asociada, uno la puede cambiar cambiando P, y esto se hace, y P es masa por velocidad, y puedo cambiar la masa del electrón, no, pero su velocidad sí. Entonces, cambiando la velocidad del electrón, cambio la frecuencia del electrón, o la longitud de onda. Bueno, pero además, si uno hacía las cuentas, me sigue dando la cosa que necesitaba ranuras muy pequeñas. Entonces a esta gente se le ocurrió utilizar una red de difracción. En vez de dos ranuritas, un montón de, no ranuritas, sino espejitos. ¿Y qué eran los espejitos? Eran, si quieren, los átomos de un cristal de níquel, que tenía una idea de la distancia interatómica de esa red, si quieren, así media, de esa red natural, ¿no? Que no fabricada por el hombre. En vez de utilizar una de las redes como la que ustedes vieron en óptica, de reflexión, que estaba formada por un montón de espejos, donde llegaba la luz y uno tenía un máximo en la reflexión, pero después tenía otros máximos debido a la difracción, utilizó acá un cristal de níquel. Bueno, hay que hacer un poco de memoria con la parte de la óptica, pero le resumo la historia, ¿no? Si supongamos que esto no fuese electrones, que esto fuese luz, y esto fuese esa red que ustedes vieron en la óptica, con un montón de espejitos, el primer máximo aparecería en la reflexión. Es decir, en aquel lugar donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. O sea, el máximo estaría en la reflexión especular. Ese máximo no me interesa. Después debería haber otro máximo, y ese máximo sí depende de la longitud de onda. O sea, el máximo que conté recién, ese primer máximo, que correspondería a esto. Este es un gráfico medio volado, pero bueno, no importa, es el gráfico que obtuvo Davison y Germer. Significa, bueno, acá está el ángulo, y acá esta curva es la intensidad de electrones que se obtenían. En la reflexión especular que anda por acá, bueno, la intensidad era máxima. Después la intensidad bajaba, pero aparecía otro máximo acá en 50 grados. Cuando uno ponía 54 voltios entre estos dos electrodos, los electrones alcanzaban cierta velocidad. Eso correspondía a cierta longitud de onda y tenía que dar un máximo en 50 grados. Y efectivamente dio un máximo en 50 grados. Tal cual lo predijo la fórmula esta de de Broglie. Entonces es muy difícil, tendría que ser mucha casualidad, ¿no? Que esta fórmula sea cierta y que sea tan predictiva y que no tenga ningún valor, de verdad, ¿no? Sería muy casual eso. Bueno, entonces ahí la gente, estas dos personas, por este famosísimo experimento, ganaron el premio Nobel, y fue la primera vez que
se difractó o se difractaron electrones. O sea, la primera vez que los electrones fueron pensados no como una partícula, sino como una onda. Esa onda psi que tienen ahí esta onda, una onda plana, esta onda plana estaría representando al electrón, una onda, ustedes saben que la pueden escribir como K por X menos omega por T. Ahora K es 2pi sobre lambda y omega es 2pi por la frecuencia. Y bueno, acá sacando 2pi afuera, me queda X sobre lambda, como se ve acá, y acá me queda la frecuencia por T. Y ahora sí, si digo, bueno, si vale lo de de Broglie, en vez de poner 1 sobre lambda, puedo poner P por un H barra que anda dando vuelta por ahí. Y acá en vez de la frecuencia puedo poner la energía, también sobre H barra, ¿no? Entonces puedo acomodar las cosas para que ahora la onda esta psi, que acá uno dice, bueno, es una onda como la onda de luz, ahora aparezca en términos de P, que está asociado a partículas, ¿no? La cantidad de movimiento, masa por velocidad, ¿no? Y energía de la partícula, ¿no? Bueno, entonces, entonces lo que se pensó es que al cristal de níquel lo que llegó fue una onda plana, y esa onda plana también sería el electrón. Así como la luz es una onda, pero también es una partícula. ¿Está bien? Y este fue, como dije antes, uno de los experimentos que hizo temblar toda la estantería de la física, ¿no? La primera vez que algo que se pensaba que era bien partícula tiene el comportamiento de una onda, porque se difracta. Las ondas se difractan. Bueno, entonces está bien, ya el electrón sería una onda, pero y el fotón también sería una partícula. Pero la gente se empezó a preguntar, esa onda, ¿qué dinámica seguiría? O sea, ¿cómo se comportaría esa onda? ¿Cómo uno la podría obtener? No para un electrón libre, sino, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo pongo una partícula en un potencial? ¿Cómo obtengo la onda esa famosa? Que obviamente no se sabía qué era, pero se sabía que alguna onda asociada a la partícula existía. La mecánica cuántica nace así en estos términos, todo muy, ¿cómo les podría decir? Muy poco convincente del punto de vista de las explicaciones ¿cómo les podría decir? Más filosóficas, ¿no? Porque, bueno, había una onda, era una partícula, bueno, tiene asociada una onda. ¿Qué significa que tiene asociada una onda? Bueno, que tiene también un comportamiento como onda, pero entonces el electrón, ¿qué es? ¿La onda o es la partícula? Bueno, son las dos cosas, pero ¿cómo pueden ser las dos cosas? Bueno, déjate de joder y aplica la fórmula y te sale la onda ahora. Así como lo escuchan, surge la mecánica cuántica. Por eso a mucha gente al principio no le convenció para nada todo esto, ¿no? Uno de los que menos le convenció, ¿quién pudo haber sido? El señor Albert Einstein, que siempre despotricó contra todas estas ideas, ¿no?
pese a que él, sin darse cuenta, puso la semilla, ¿no? Al decir que, bueno, al decir que el fotón golpea como partícula. Bueno, entonces ahora vamos a ver que aparece otra persona que se llamó Schrödinger y que va a encontrar, y eso le valió el premio Nobel, cuál es la ecuación de la que uno podría llegar a sacar vamos a decir así entre nosotros, de qué fórmula yo podría despejar psi, esto que está acá. Nosotros vamos a hacer una demostración muy informal de lo que es el postulado de Schrödinger. Igual el postulado de Schrödinger, como lo indica la palabra, es un postulado. No se debería, no tiene sentido hablar de demostración. Pero Schrödinger llega a ese postulado de otra manera, no es de la manera que vamos a hacer nosotros. Eso es lo que quiero decir. De la manera que voy a utilizar yo es una manera muy cómoda, que se va a utilizar también en una mecánica cuántica más avanzada, por eso lo estoy mostrando. La manera que utiliza Schrödinger es muy compleja y es la que le vale el premio Nobel. En algún momento, si tenemos tiempo y llegamos, la mencionaremos. Nosotros vamos a ser muy sencillos, lo más informales posibles, y vamos a decir lo siguiente. Bueno, supongamos que estamos en la mecánica cuántica, en la mecánica no relativista. En mecánica no relativista, supongamos que tenemos un electrón libre. La energía del electrón es toda cinética, se puede escribir así, como p² sobre 2m. Esto es lo mismo que poner un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Bueno, yo voy a multiplicar de los dos lados por la famosa función de onda. Y bueno, si esto es cierto, multiplico acá por psi y acá por psi, quiere decir que esto es cierto. Pero por otro lado, estoy pensando que esta psi es una onda plana. Partícula libre la asocio a onda plana. Una onda plana tiene esta forma. Es la que saqué antes. Entonces acá donde dice psi, puedo poner esto. ¿Quién me lo va a impedir? Bueno. Y ahora viene el tema. Fíjense que si yo pongo eso, psi es p² sobre 2m por psi, o sea, si pongo que esto es igual a esto, fíjense una cosa, que psi yo lo puedo obtener derivando psi respecto del tiempo y multiplicando todo por IH barra. Ustedes pueden hacer esta cuenta. Agarran, voy a la hoja anterior, ¿no? Agarran la psi que está acá, la derivan parcialmente respecto del tiempo. Si hago eso, ¿qué pasa? Esto no depende del tiempo. Así que baja la energía y todo el otro queda igual. Y baja, 2pi i sobre h barra sobre h. Y me va a quedar entonces, compruébenlo ustedes lo que yo les dije acá, que hacer E por psi es lo mismo que agarrar y derivar psi respecto del tiempo y multiplicarlo por IH y dividirlo por 2pi. Donde a partir de ahora h dividido 2pi recibe el nombre de h barra. Así se lo llama en la física. H barra es h dividido 2pi.
Aparece tantas veces que tomó nombre propio. Profe, Sí, profe. sí. Y solamente sería la inversa del exponente de esa función de onda, ¿no? La inversa del exponente. Sí, cuando vos derivás acá respecto del tiempo, esto no cambia, es una constante. E al algo Sí. sigue como E al algo. Solamente baja esto 2pi i sobre h barra y acá baja menos c. ¿Está bien? Es la derivada de una exponencial. Sí, sí, sí. Igual me refería más que nada a ese h barra, ¿no? Ah, el h barra este. Sí, ¿cómo se llama? Vuelvo a repetir, ¿no? El h sobre 2pi, esto ahora recibirá el nombre de h barra, que es lo que está puesto así. Ahora fíjense una cosa, ustedes para obtener esto tienen que derivar 2 veces psi respecto de x. Cuando la deriven, vamos a la psi que tenemos atrás. Cuando agarren esto y lo deriven una vez respecto de x, va a bajar p y todo lo otro va a quedar igual. Está bien, también va a bajar esto, 2pi i sobre h. Va. Cuando lo vuelvan a derivar, ahí vuelve a bajar p y aparece p por p cuadrado. Y aparece 2 al cuadrado, pi al cuadrado. Bueno, aparecen cosas acá al cuadrado. Háganlo y fíjense que al final aparece esto. Entonces, igualar esto con esto es lo mismo que igualar esto con esto. O sea, esto con esto. Así raro como suena. De paso cañazo aparece, uno puede pensar que la energía actúa sobre la función de onda como haciéndole eso, derivándola respecto del tiempo. Entonces aparece lo que se llama, de lo cual vamos a hablar después, un operador de energía que es derivar respecto del tiempo. Y acá el P también, P cuadrado, fíjense que equivale a derivar 2 veces. Es decir, el P equivale a derivar una vez, pero respecto de X. Entonces, esto recibe el nombre de operador P, o operador cantidad de movimiento. Bueno, no importa por ahora esto, sino que lo que importa por ahora es esto que está acá. Esta es una ecuación, es la ecuación de onda de la cual uno despejaría psi. Está bien, a ver, acá es tonto porque yo llegué a esto suponiendo que no había potencial aplicado, ¿no? Suponiendo que la energía era toda cinética. Y que en ese caso la onda que tiene asociada es una onda plana. Es una partícula libre, tiene asociada una onda plana. Entonces, lógicamente, si uno resuelve esto, va a encontrar como solución una onda plana. Bueno, este resultado se puede generalizar fácilmente a si en vez de tener solamente una partícula libre, tiene una partícula sometida a un campo de fuerza, o sea, un potencial B. Aparece esta que es la ecuación de Schrödinger. Vuelvo a repetir, de la cual uno puede despejar la función de onda, la psi. La ecuación de Schrödinger
en la vida real generalmente no tiene una solución analítica. Las soluciones analíticas las vamos a tener nosotros acá en el mundo académico. Hay casos particulares muy sencillos donde esto se puede resolver en forma, donde esta ecuación en derivadas parciales se transforma en una ecuación en derivadas como las que conocen ustedes. Pero en realidad esto en la vida real hay que buscar la solución utilizando una computadora, ¿no? Bueno, Schrödinger, vuelvo a repetir, no llegó a su ecuación de esta manera. Llegó de otra forma que vamos a mencionar más adelante. Podemos decirlo, él se dio cuenta de lo que pasaba en óptica. En óptica, la luz, cuando tiene longitud de onda muy cortita, empieza a parecerse a una partícula. O sea, no puede esquivar un obstáculo. Le cuesta más. En cambio, una onda no. Una onda más larga, por ejemplo, yo hablo detrás de una pared, ustedes me escuchan, están del otro lado y me escuchan igual, porque mi sonido viaja hasta el borde de la pared y se difracta, o sea, dobla y llega hasta el oído del que está abajo. Pero si en vez de sonido yo mandase luz, como la longitud de onda de la luz en relación al obstáculo, la pared es extremadamente pequeña, la luz se comporta como partícula, entonces no puede doblar ahí, le cuesta más doblar. Bueno, Schrödinger se da cuenta de esas cosas, vamos a hablar de eso. Y de esa analogía, él, digamos, no se puede decir que demuestra, pero da los indicios que le conducen a obtener esta ecuación. Después, claro, como pasa en física, ¿no? ¿Quién te dice que te van al premio Nobel o no? Esto puede estar muy lindo deducido, pero puede que no exista en la vida real ni por casualidad, ¿no? Que sea un delirio. Bueno, después hay que hacer experimento y ver que efectivamente, no sé, poner un electrón en un potencial determinado y ver qué onda sale y ver, bueno, si con esa onda uno puede calcular algo, ¿no? Porque en principio sabemos que esto es la onda, pero ¿qué nos dice la onda? Bueno, en principio la ecuación de Schrödinger, como dice ahí, es lineal y homogénea, o sea, es una ecuación en derivadas parciales, pero tan fea no es porque es lineal y es homogénea. Bueno, después vamos a hablar del principio de superposición. Es de primer orden en T, o sea, hay solo uno deriva, veámosla, bueno, acá la tenemos escrita, ¿no? Vamos acá mejor a la de atrás. Uno deriva una sola vez en T y dos veces en X. Esto es una ecuación de Schrödinger en una dimensión. Yo estoy en X. Si son tres dimensiones, la cosa obviamente se complica más. Bueno, estas son algunas características matemáticas. La función de onda, no sé qué cuerno es, pero en principio tiene que ser derivable, ¿no? Y como yo la derivo dos veces, la primera derivada tiene que ser continua, porque acá vuelvo a derivar. Bueno, hay un caso particular muy o relativamente sencillo, que es cuando el potencial no depende explícitamente del tiempo. O sea, el V, que yo estoy poniendo acá, no depende explícitamente del tiempo, sino que es una función de la posición. En ese caso, esta ecuación en derivadas parciales se reduce a otra ecuación más sencilla,
que se llama ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que nosotros llamamos ESIT en este curso, pero no se llama ESIT así, ¿no? Bueno, acá es todo muy medio matemático. Si el potencial no depende explícitamente del tiempo, lo que se puede ver es que una solución se puede escribir como el producto de una función de onda que depende de la posición por una función de onda que depende del tiempo. Es más, que esa función de onda que depende de la posición se puede escribir así. Y si yo agarro esto y lo reemplazo acá, o sea, en vez de poner esto, pongo E a la menos I, todo lo que dice acá, y lo reemplazo en la ecuación de Schrödinger, llego a esta otra ecuación de Schrödinger, que se llama ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y donde desapareció las derivadas parciales. Ahora es una ecuación diferencial ordinaria en derivadas totales, donde esta E es la energía. Entonces yo puedo pensar mi ecuación de Schrödinger como esto, pero claro, también lo que suele hacerse es sacar factor común phi, ponerlo afuera, entonces me queda, en vez de escribir esto, es como este operador aplicado a phi. Este operador aplicado a phi, bueno, lo deriva dos veces, que es lo que está acá. Y después multiplica b por phi, que es lo que está acá. Ese famoso operador se va a llamar hamiltoniano. Por ahora son todas palabras y cosas que a nosotros mucho no nos interesa, porque primero lo que tenemos que ver con estas cosas es algún ejemplo concreto de cómo se trabaja con esto. Y vamos a ver o a empezar a ver un ejemplo concreto. Lo que nosotros vamos a suponer, obviamente, ni que decirlo, es que esto es cierto. Profe, perdón, una pregunta. Sí. ¿Ese es el mismo hamiltoniano que vemos en mecánica lagrangiana que sirve para los sistemas elásticos? Sí, corresponde? Es el hamiltoniano ese. Nada más que acá es un operador porque está aplicado no a una partícula, sino a una función de onda. Pero representaría, digamos así, lo mismo que representa el hamiltoniano en la mecánica clásica. Que el hamiltoniano, cuando tu potencial no depende explícitamente del tiempo, el hamiltoniano es la energía. Y acá en este caso le pasa lo mismo. Y acá en este caso le pasa lo mismo, porque fíjense cómo queda escrito esto al final de cuentas. La energía multiplicada por esa función de onda es la energía por la función de onda. Lo que te está diciendo esto es que la energía es el hamiltoniano. Bueno, puede sonar muy raro. Yo creo que esto se va a aclarar un poco cuando uno haga un ejemplo. Nosotros los ejemplos que vamos a ver, el potencial en esos ejemplos va a ser una cosa fácil, o una cosa constante, infinita, una pared infinita, o constante así de a paso, de a trozos, digamos. En esos casos va a ser fácil resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. En la ecuación de Schrödinger vamos a marcarla un poquito, perdón. Aquí
esa va a ser lo que hay que resolver. Lo que hay que resolver es esto. En estas cosas los datos son el potencial. Bueno, la masa, H, ¿no? ¿Cuáles son las incógnitas? La función de onda, que no la conozco, y la energía. Entonces, cuando uno resuelve esta ecuación, tiene que encontrar la energía y la función de onda. Y nosotros vamos a encontrar eso solamente en casos fáciles, pero muy ilustrativos. Fáciles, pero muy ilustrativos y muy importantes. Bueno, para poder después utilizar y que la función de onda tenga algún sentido, lo que vamos a hacer es lo que hizo Max Born, que interpretó a la función de onda como la probabilidad de encontrar a la partícula. Por ejemplo, ¿qué probabilidad de encontrar la partícula alrededor del punto x0? Bueno, esa probabilidad vale la función de onda por la función de onda conjugada multiplicado por el ancho del intervalito que vos tomes alrededor de x0. La función de onda generalmente es compleja, o sea, tiene una parte real y una parte imaginaria. Esto que ustedes ven acá es el postulado de Max Born, que generó una serie de conflictos enorme a nivel científico, tal es así que Einstein no quería saber nada con todo esto. Dijo, ¿cómo puede ser que de una ecuación yo pueda sacar solamente la probabilidad de saber, no pueda conocer dónde está la partícula? Solo puedo conocer la probabilidad de encontrarla en un determinado entorno, eso no puede ser. Bueno, al final pasaron más de 100 años, porque todo esto fue en el 26, bueno, un poquito menos de 100 años, perdón, desde que Schrödinger empezó con su ecuación, y al final terminó teniendo la razón Schrödinger, Max Born. El tema es que ni Schrödinger se creyó su ecuación. Después de que terminó Schrödinger con su ecuación, se dedicó a otra cosa. Porque él decía, bueno, yo llegué a esto, de acá saco la función de onda, pero esto realmente no sé si tiene sentido. No sé si tiene sentido todo lo que hice. Bohr fue más allá, dijo, sí, la función de onda da la probabilidad. Y dijeron, ¿y eso? ¿De dónde lo sacó? No, bueno, yo hice experimentos y me encontré con que donde la función de onda tomaba el valor máximo, ahí se concentraba la mayor cantidad de partículas. O ahí era muy probable encontrar una partícula. Schrödinger no toma al principio esta interpretación. Schrödinger pensó en un momento que la función de onda estaría ligado, por ejemplo, con la densidad de materia o con la carga eléctrica. O sea, la densidad, esta función de onda, por ejemplo, de un electrón me daría la carga eléctrica del electrón, pero resulta que el electrón se encontró siempre con la misma carga. El electrón tiene siempre la misma carga. Después densidad de materia, y el electrón aparecía en un lugar o no aparecía. O sea, no es que apareció, se encontró medio electrón. Entonces, esta interpretación que hace Schrödinger tuvo que abandonarse. Lo que yo le estoy contando quizás duró años. Y bueno, y después aparece Bohr con esta otra interpretación
Y la gente empezó a probar con esto otro, así como lo escuchan, empezó a probar con esto otro. Se empezaron a realizar un montón de experimentos y todo esto asombrosamente parecía traído todo de los pelos. Vuelvo a repetir que Einstein estaba enojadísimo con Bohr, por ejemplo. Lo quería cocinar, lo quería sacar del ámbito científico y no pudo, al contrario. Al final todo esto funcionó. Todo esto funcionó y funcionó perfectamente. Tan perfectamente que se empezaron a hacer cientos de experimentos y esto explicó, qué sé yo, el magnetismo, explicó un montón de cosas que la mecánica clásica no pudo explicar y entonces ganó esa parte, ¿no? Ganó toda la parte empírica, fue abrumadora. Y entonces la ecuación de Schrödinger tomó vida, por decirlo de alguna forma, y la interpretación de Bohr tomó vida solamente por la cantidad abrumadora de experimentos durante muchos años. 10, 20, 30, 40, se siguió 50, 60. Muchos años haciendo muchos experimentos en muchos campos de la física, donde triunfó la ecuación de Schrödinger y el postulado de Bohr. La mecánica cuántica no nace como la relatividad de la mano de una sola persona, todo muy deducido, todo muy concretito, sino que nace así, al medio a los ponchazos. Pero empieza a tomar un vigor y una fuerza que después se hizo imparable. Bueno, sigue acá con algunas cositas, una consecuencia del postulado de Bohr. Bueno, una consecuencia es que si yo integro la probabilidad en todo el espacio, me tiene que dar certeza, la partícula en alguna parte tiene que estar. Esto es la probabilidad de encontrarla en un entorno de dx, pero si yo integro en todos los dx, desde menos infinito hasta el más infinito, la partícula tiene que estar en algún lado. Entonces esto me tiene que dar 1. Certeza. Ahora que la integral entre menos infinito e infinito de una función por su compleja conjugada esté acotada, no diverja, trae como consecuencia que la función tiene que anularse, esta psi tiene que anularse en el infinito y en el menos infinito. Esto es una consecuencia, esto sale puramente de la matemática, ¿está bien? Acá empiezan a haber muchas cosas, acá es cuando la gente, el físico, se tuvo que poner a estudiar matemáticas. Y no es broma lo que estoy diciendo. Porque la ecuación de Schrödinger la hizo Schrödinger, la sacó de esa analogía que aparece en la óptica, que la luz empieza a parecer una partícula cuando la longitud de onda es muy cortita. Pero habían otras personas, como Heisenberg, que tenía una mecánica cuántica ya hecha, desarrollada, en términos no de ecuaciones de estas diferenciales, sino en términos de matrices. Se llamó la formulación de Heisenberg. Y la gente se empezó a preguntar, bueno, de ahí también se obtenían resultados correctos, resultados experimentales correctos, como los que se obtenía de la ecuación de Schrödinger. Entonces, tanto Heisenberg como Schrödinger tuvieron que hablar con los matemáticos y decir, che, a ver, lo que está haciendo él con esta ecuación diferencial, ¿qué tiene que ver con lo que estoy haciendo yo con matrices? Schrödinger de matrices no entendía un pito, dicho por él mismo, y Heisenberg de ecuaciones diferenciales
no entendía mucho tampoco. Estoy hablando de 1920 y pico, ¿no? Bueno, un matemático le dijo, muchachos, estas dos formulaciones que ustedes están haciendo son totalmente equivalentes, no se hagan problema. Entonces ahí empezó el boom de la matemática. La física se dio cuenta que tenía que apostar mucho más a la matemática. Entonces acá empieza a aparecer el peso de la matemática de en serio, ¿no? Operadores, espacio de funciones, etcétera, etcétera. Por ahora nosotros no vamos a ir a eso todavía, a eso ni por casualidad. Pero fíjense que estas cosas, que todo esto no diverja, que me dé 1, indica esta condición sobre la función de onda, y que cuando uno integra una función por su compleja conjugada y que cuando haga la integral todo el espacio me dé un número, eso se dice, o eso indica que la función pertenece a un espacio que se llama L2 en matemática. L2 es el espacio de funciones de cuadrado integrable. O sea, psi está en L2 porque cumple con esto. Pero ya empiezan a aparecer cositas, ¿no? Empieza a aparecer que psi pertenece a un espacio vectorial. Nosotros vamos a hablar de eso en algún momento. Psi pertenece a un espacio vectorial de funciones. Bueno, aparece el concepto de espacio vectorial de funciones, que ya estaba en la matemática. Pero ahora la física es que como que cae que ahora tiene que empezar a aprender algo de eso, porque si no... Bueno. Y creo que por último vamos a hablar de los estados estacionarios, que fíjense que si la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, la psi que yo estoy escribiendo acá, se podía escribir como una e a la i phi, o sea, voy atrás para que lo vean. Esta psi tenía dos partes. Una es esta y la otra es una parte que depende de la posición. Bueno, cuando yo multiplique esto por esto mismo conjugado, lo puedo hacer acá. Vamos a copiar esto. Si yo agarro y digo, bueno, yo sé que esta tiene este pedacito y tiene el pedacito este. A ver si me permite agarrarlo. Bueno, si no lo ponemos acá, phi de x. Vamos a mirar esto que son 2 minutos. Phi de x. Esto que puse acá es esto que está acá. Ahora tengo que poner lo mismo, voy a borrar esta partecita, menos mal que me permitió. Esto es esto. Ahora tengo que poner lo mismo, pero conjugado. Bueno, agarro eso y lo conjugo. Cuando uno conjuga de esta función que es toda imaginaria, conjugar implica solamente cambiar el signo, en vez de poner i, menos i, poner i, o si estaba i, poner menos i, ¿no? Eso es conjugarla. Y conjugar esto, bueno, es conjugar esto. Uno lo pone así con una estrellita. Bueno, me quedó medio feo.
Vamos a ponerla ahí la estrella. O a ver si se puede poner acá arriba. No. Bueno, conjugar esta parte es conjugar eso, ¿no? A ver, vamos a... pegar y conjugamos acá. Ahora sí. Pero fíjense que cuando yo hago el producto de esta conjugada por esta sin conjugar, esto se me va con esto, ¿no? Desaparece este y se cancela con este. Y lo que solo me queda es esto conjugado por esto sin conjugar, esto conjugado por esto sin conjugar. O sea que la densidad de probabilidad, esto era la densidad de probabilidad en la interpretación de Max Born. En el caso de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, la densidad de probabilidad no depende del tiempo. Después vamos a ver qué implica eso. Por eso se llamó ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, en el sentido de que, bueno, de que la densidad de probabilidad en cada punto no cambia con el tiempo. En un caso general, en cada punto la densidad de probabilidad de encontrar una partícula se puede modificar con el tiempo. Bueno, lo que vamos a hacer en la próxima clase es utilizar la ecuación de Schrödinger para resolver, lo muestro nomás, un problema concreto. O sea, yo tengo un problema concreto, perdón, vamos al problema, donde tengo potencial infinito acá, o sea, en toda esta zona, en la zona oscura el potencial vale infinito, en la zona sombreada, y entre estos dos puntos el potencial vale cero, perdón. O sea que es como que tuviese y tengo un electrón que puede moverse entre 0 y L. Es decir, estas dos cosas se comportarían como paredes, donde entonces el electrón, la partícula, puede rebotar entre acá y acá. Vamos a resolver la ecuación de Schrödinger y vamos a ver qué obtenemos para esto. Este es el primer ejemplo. Bueno, entonces... si nadie tiene dudas, después hay otros ejemplos de estos que yo los voy a... Profe, yo tengo sí, una duda. Sí. ¿Esto de potencial infinito es físicamente ¿realizable? ¿Conceptual? O... Bueno, sí. Lo que pasa, por ejemplo, lo que le pasa a un protón adentro de un núcleo atómico estable, por ejemplo del hierro, por decir algo, el protón no se escapa del núcleo. Entonces es como que está en un potencial de este tipo. Esto se llama... Sería como equivalente a que el radio sea mínimo, ¿no? Como que tienda a cero. Sí, bueno, vos tenés... En el caso del protón, el protón se mueve dentro del núcleo, o sea, 0 y L sería el diámetro del núcleo. ¿Está bien? Y bueno, y uno puede con este simple ejemplo ver qué es lo que pasaría. Vamos a encontrar en este ejemplo que la energía no puede valer cualquier cosa, tiene que estar cuantificada. Y el primer modelo de núcleo atómico, el primer modelo que se hizo de núcleo atómico, fue este ejemplo.
se encontró que la energía estaba cuantificada y se vio que la realidad del experimento respondía bastante bien a este ejemplo. Así que fíjense lo importante que fue esto en su momento, ¿no? Vamos a ver de este simple ejemplo qué pasa con la energía y qué pasa con la función de onda. Este ejemplo lo vamos a hacer en clase, después va a haber otro ejemplo que yo quizás ya el martes que viene vamos a tener la clase regularmente, pero para el viernes próximo le voy a dejar para ustedes la clase grabada, porque los viernes iba la práctica. En la práctica uno hacía esto. Entonces, para que ustedes lo vean como si fuese una clase práctica, lo vean cuando quieren, yo lo voy a subir el viernes, porque sería la correspondiente a la clase práctica, donde además, bueno, de este pozo de potencial hay otro ejemplo, que es una barrera de potencial y qué fenómenos aparecen ahí. Vamos a ver ahora, a partir de ahora, una serie de ejemplos de aplicaciones de la ecuación de Schrödinger y de su postulado, el postulado de Bohr, que van a ser muy interesantes y que se probaron en la práctica. Eso es lo más importante. Se probaron en la práctica y dieron, como lo predijo, la ecuación de Schrödinger. Recuerden que la ecuación de Schrödinger no es más que un postulado. El tipo lo sacó y después ni él aguantó, dijo esto es una cosa que en realidad no tiene, lo saqué, pero el fundamento en realidad no sé si es correcto. Ahí Schrödinger, a partir de que hizo su fórmula, se dedicó a otra cosa, se dedicó a la biología, escribió un libro que llamó ¿Qué es la vida? Pero ya es como que se empezó a apartar de la física porque a él no le convenció su ecuación. A Einstein menos. Pero Max Born, Heisenberg, esta gente siguió laburando y vio que la cosa andaba y se entusiasmó y vieron que la cosa andaba y le dieron para adelante como caballo con anteojera. Bueno, y vuelvo a repetir, Einstein, uno de sus grandes errores fue, no creer en la mecánica cuántica, está bien, porque la mecánica cuántica nació de una manera media como traída de los pelos, está bien. Pero había una abrumadora evidencia experimental que la corroboraba. Y hoy en día la física utiliza esto como moneda cotidiana, ¿no? No existe un físico que no sepa mecánica cuántica, ¿no? O algo de mecánica cuántica. Bueno, vamos a dejar acá. La próxima clase es el martes, pero el día viernes vamos a meter, ya lo digo como si fuera una clase de práctica. Ustedes pueden, vamos a cortar primero la